En nuestra serie de entrevistas Son y Están, que publicamos en el Correo de Andalucía, estamos en la isla de la Cartuja, donde tiene su sede la Estación Biológica de Doñana, y vamos a dar a conocer a Pedro Jordano Barbudo, Premio Nacional de Investigación y uno de los grandes expertos en la interacción entre animales y plantas. Ya desde la tesina, incluso desde la tesina de licenciatura, en mi licenciatura, pues ya lo que planteé era un trabajo que estaba centrado en las interacciones ecológicas, las interacciones entre plantas y animales, de dependencia recíproca, ¿no? Donde la planta obtiene un beneficio y el animal obtiene también otro beneficio, lo que llamamos relaciones de mutualismo, ¿no? Yo te beneficio a ti, tú me beneficias a mí. Entonces eso me llamó mucho la atención, porque realmente cuando tú sales al campo y observas las especies, lo que tú normalmente observas son relaciones entre esas especies. No es como cuando vas a un museo y ves una especie dentro de una vitrina. ¿Qué va? Tú vas al campo y lo que ves pues, es un abejorro que está polinizando un jaguarzo, o ves una hormiga que está llevando una semilla, o un trozo de una avispa que se ha encontrado y la está llevando al hormiguero, o ves dos patos pues, o dos fochas que se están peleando entre ellas en la laguna, o un aguilucho lagunero que pega así un picado y va a coger una presa. Tú lo que ves son interacciones. Es un privilegio. Realmente estamos en una región donde la naturaleza es algo que junto con nuestro patrimonio cultural, yo creo que es algo que tenemos que valorar mucho mejor de lo que lo tenemos valorado ahora mismo, ¿no? El que en menos de 300 kilómetros pues, puedas pasar desde la costa a zonas de alta montaña que tienen la mayor diversidad de plantas de tundra que hay en toda la península ibérica y uno de los puntos calientes de biodiversidad de todo el planeta. Eso no tiene comparación. Tenemos en este planeta dos grandes espectáculos, que además son gratuitos. Uno es el firmamento, son las estrellas, y cualquier aficionado a la astronomía y al cielo pues, puede hablar muchísimo sobre eso. Y el segundo es la biodiversidad. Es decir, el hecho que podamos ir aquí a 5 minutos al Parque del Alamillo y conocer en un día 30 especies de aves distintas y más de una docena de mariposas, de especies de mariposas, etcétera, para alguien que tenga el interés y por aprender y por conocer eso, pues es algo que no tiene parangón, ¿no? Cuando vine aquí, después de estudiar biológica, donde tuve unos excelentes profesores en ciencias biológicas en la Universidad de Córdoba, pues luego vine aquí a la Estación Biológica de Doñana, donde los que estaban eran gigantes de la biología, ¿no? Como el profesor Valverde, Fernando Álvarez, ¿no? El padre de la etología en España y uno de los padres de la etología en Europa, del comportamiento, de los estudios de comportamiento animal, Miguel Delibes, Fernando Hiraldo, Carlos Herrera, profesor Valverde, ya lo he dicho, el director, primer director de la Estación Biológica. Entonces, claro, conversaciones con estos que eran entonces ya pues mis profesores, mis colegas, ¿no? Que vivíamos en el mismo instituto, ¿no? En la calle Paraguay, allí en Heliópolis, antes de mudarnos al otro edificio del Pabellón del Perú, pues era algo que impresionante, ¿no? O sea, hablar con Valverde pues, era una lección continua, ¿no? de una persona pues, que conocía la naturaleza de una forma espectacular, cualquier cosa, un poder de observación, ¿no? Y entonces todo eso pues, se va acumulando, luego pues, otros colegas que han llegado después, la gente que trabaja en el grupo. Eso es lo que tiene la ciencia. La ciencia, una de las cosas interesantes que tiene es la capacidad y la posibilidad de relacionarte en un trabajo en equipo. Yo a mis estudiantes en el máster de Biodiversidad, Biología de Conservación en la Universidad Pablo Olavide, cuando hablamos de biodiversidad siempre, pues, ahí para romper un poco el hielo y eso, y digo, ¿con cuántas especies habéis interaccionado esta mañana, no? Y se quedan todos así, bueno, ¿de qué nos está hablando Pedro hoy, no? Y les pregunto, a ver, ¿qué habéis desayunado? Les pregunto por su desayuno.
Y entonces ya lo van pillando, ¿no? Y dice, a ver, ¿qué has desayunado? Bueno, he desayunado café con leche. Le he puesto un poco de azúcar. Ya llevas 3 especies. Y ahora, si contabilizamos además para el café cuáles han sido los insectos que han polinizado las flores, que han producido ese grano de café, que ha tenido luego que el agricultor que recoger, o cuáles han sido todas las gramíneas o todo del pasto que se ha estado alimentando una vaca que ha producido esa leche, o el azúcar, la caña de azúcar, y luego que has tomado una tostada con aceite y tal, pues ya van 5 especies. Y ahí vamos añadiendo y resulta pues que en un desayuno, pues uno de cualquiera de nosotros, para sentirnos bien esa mañana, hemos interaccionado con 5, 6, 7 especies. Lo que más nos interesa es ver en esas interacciones qué servicios ecológicos y qué servicios ecosistémicos son los que están implícitos en ellas. De tal forma que si tenemos ahora mismo una situación pues muy preocupante y muy acelerada de cambio global por deforestación, por sobrecaza, por pérdida de hábitat, por contaminación, etcétera, estamos interesados no tanto en cómo afecta eso extinguiéndose las especies, como cuando lo que se extinguen son las interacciones. Y eso nos interesa porque muchas veces las interacciones se pierden bastante antes que se extingan localmente las especies que participan en esas interacciones. Es decir, en un bosque pristino las especies están interaccionando, pero por ejemplo si hay una deforestación y disminuye la abundancia, por ejemplo en la selva amazónica, de los monos aulladores, pues las funciones ecológicas de esa especie, de los monos aulladores, que son muy importantes en el bosque, desaparecen. Tú todavía puedes ir allí y puedes registrar que quedan monos aulladores. Te sale en tu inventario de la biodiversidad, te sale que la especie de Alouatta seniculus pues está allí presente, la registra, pero no funciona. No funciona. Es lo que los ecólogos llamaron desde los trabajos de Redford de finales de principios de los 90, perdón, llamaron el síndrome del bosque vacío, ¿no? En que tú vas allí, ves las plantas, todo parece que funciona, pero realmente faltan esas relaciones, falta esa maraña de relaciones que es lo que sostiene la biodiversidad. Es lo que pasa, por ejemplo, en nuestras dehesas. En muchas dehesas de alcornoques, de encinas, de quejigos, tú vas y son muertos vivientes. Tú ves la dehesa de alcornoques, pero ahora uno de los graves problemas que tenemos es cómo se regenera esa dehesa. Tú no ves ahí plántulas juveniles, brinzales de los alcornoques que estén retoñando y que estén regenerando esas dehesas. Pues precisamente por esas mismas cuestiones, ¿no? Ahora mismo en Andalucía pues estamos trabajando en Doñana, y en Doñana concretamente estamos trabajando especialmente pues con la sabina y con los enebros y con los lentiscos, que son especies muy importantes en el ecosistema de Doñana. Y ahí estamos interesados en no solo en estas especies de plantas, sino también en todos los organismos que interaccionan con ellas, desde las micorrizas, los hongos que viven en las raíces y que facilitan su establecimiento, hasta las orugas que se comen las hojas, los insectos que depredan las semillas, como hemos estado viendo antes, analizando ahí los gálbulos y las semillas de la sabina, a los animales frugívoros que dispersan las semillas y que son los jardineros de Doñana, ¿no? Son quienes están expandiendo y distribuyendo todas estas plantas en el parque y facilitando toda la regeneración natural de la vegetación del parque. Y luego en Brasil pues estamos trabajando también con plantas sobre todo de la mata atlántica, y normalmente con las plantas que trabajamos son plantas que precisan de los animales tanto para su polinización, para la fecundación de las flores y la producción de frutos, como para la dispersión de sus semillas, que producen frutos carnosos en que el animal frugívoro se alimenta de esos frutos carnosos y luego dispersa las semillas en condiciones que son adecuadas para la germinación de la planta y por tanto favorecen el reclutamiento. Y por otro lado el animal, pues como nosotros que somos también frugívoros, cuando comemos frutas nos alimentamos de la pulpa de esos frutos, ¿no?
Y entonces ese es el núcleo de lo que nos interesa en las preguntas que nos hacemos sobre el funcionamiento de la biodiversidad. ¿Cómo importantes son esas relaciones de beneficio recíproco entre plantas y animales para soportar la arquitectura de la biodiversidad? Uno de los efectos que estamos midiendo es cómo los animales contribuyen a mover las plantas, ¿no? A cómo se mueven las plantas. Pues, tú le dices a cualquier persona, las plantas se mueven, pues te dice, no, las plantas no se mueven, ¿no? Una encina donde germina la bellota, ahí crece la encina y la planta no se mueve de ahí. Las únicas plantas que sabemos que se mueven son los Ents del Señor de los Anillos, ¿no? Que son esos árboles sagrados que van caminando con los hobbits aquí en lo alto de las ramas, pero las plantas no se mueven como los Ents. ¿Cómo se mueven las plantas? Porque las dispersan animales. Los animales mueven polen, que son genes de las plantas, los animales mueven semillas, que son nuevos individuos en la población. Entonces nosotros hemos desarrollado técnicas basadas en tecnología de genómica, en tecnología de genética molecular, para trazar el origen de las semillas, una vez que son dispersadas, averiguar de qué planta provienen, cuánto se han dispersado las semillas. Y ahora también usamos técnicas de código de barras de ADN, es como la huella digital que tiene una especie, para averiguar quién ha dispersado esa semilla. De tal manera que esas son técnicas pues, que han revolucionado nuestro conocimiento de cómo se mueven las plantas. Por ejemplo, en un escenario de cambio global en que una especie de planta por calentamiento tenga que subir en una montaña su área de distribución para aproximarse cada vez más a zonas más frías, porque abajo se está calentando mucho el ambiente y no resiste a esas temperaturas más altas, va a tener que migrar, se va a tener que mover. Y la forma que va a tener de moverse es esta de la que estamos hablando. No son como los Ents, no pueden, la encina no va a salir ahí caminando como el bosque de Ents, ¿no? Entonces nos interesan esos problemas y esas son las técnicas que hemos traído, que hemos incorporado pues, del ámbito de la genética molecular, o por ejemplo para mapear las interacciones, pues todas las técnicas que hemos traído de la mecánica estadística, del ámbito de la física y de la topología matemática para estudiar los grafos de interacciones, las redes complejas de interacción entre especies y intentar identificar de toda esa red compleja de interacciones cuáles son los componentes mínimos que son cruciales para sostener toda esa arquitectura, ¿no? Y el otro gran reto de la biodiversidad que hay ahora mismo pues, es que realmente la estamos perdiendo sin conocerla. Es decir, la tasa de extinción de especies, la velocidad a la que estamos perdiendo especies en el planeta, incluso aquí en España también, es muy superior a la velocidad con la que los científicos, con la que los expertos están dando nombre a nuevas especies. Y ahora mismo, pues con las campañas, por ejemplo, de prospección marina en el océano a gran escala, con buques que pueden hacer transectos muestreando a lo largo de secciones del océano enormes y luego pues haciendo análisis genéticos con técnicas de genómica de última generación, y están descubriendo a una velocidad tremenda nuevos microorganismos planctónicos, nuevos microorganismos oceánicos. Se está explorando el fondo del mar en las profundidades y se están encontrando pues pozos de biodiversidad desconocida que no teníamos ni idea. En promedio estamos dándole nombre al año a unas 18.000 especies al año, los expertos le dan nombre, le ponen nombre a unas 18.000 especies de plantas y animales por año. Pues claro, la cantidad de especies que se están perdiendo ahora mismo cada vez que se tala bosque tropical o cada vez que se desecan marismas o que se desecan lagunas o que se contamina el aire, se pierde, o que se talan bosques en la taiga, pues es muchísimo más rápido que eso, ¿no? Yo creo que no lo tenemos tampoco asumido en nuestro día a día, qué es lo que implica llevar una vida más sostenible, ¿no? Y tal vez porque nos da miedo el que llevar una vida más sostenible o una economía más sostenible lo identificamos rápidamente con perder calidad de vida, ¿no? Y no necesariamente eso. En Sevilla vivo en Triana, sí,
Ahí siempre he vivido ahí desde que me vine a Sevilla hace más de 35 años. Ha cambiado muchísimo Triana y está cambiando mucho, mucho. Cuando yo empecé a venir aquí a Sevilla a finales de los años 70, principios de los 80, que ya nos vinimos para acá a principios de los 80 y era otra historia. Pero es que ahora, simplemente hace 5 años, también era distinta. Ya está cambiando, ¿no? Evoluciona la ciudad muy rápido. Yo creo que Sevilla, desde que yo la conozco más a fondo, de que me vine a vivir aquí, para mí lo que ha resultado más penoso, yo diría, es la pérdida de oportunidades. Por ejemplo, una de las más evidentes para mí pues, ha sido precisamente el sitio donde estamos, Cartuja, ¿no? Yo creo que ahí lo que yo vi aquí, en la Expo 92, yo siempre lo cuento, yo vine con mi hijo mayor, pues que en aquel entonces tenía 9 años, y yo recuerdo haber entrado en el pabellón de Xerox, 1992, y un ingeniero de Xerox me enseñó, no en la planta donde tenían las fotocopiadoras y eso, subimos a otra parte de los laboratorios, y yo me quedé sorprendido. 1992 me enseñó un iPad, pero el iPad era un cristal con toda la placa de los circuitos aquí y cogido con unas palometas y con una madera, era un prototipo. Pero él ya estaba allí pintando con el dedo, 1992, pintando con el dedo, y no solo eso, el iPad estaba conectado con una pantalla como la que tenemos ahora en todos los colegios que tienen su pantalla electrónica conectada a internet. Eso lo vi yo aquí en Sevilla en 1992. Xerox quería traerse el Centro de Investigación de Palo Alto. Su proyecto era que hubiera aquí un centro clónico hermano con el Palo Alto Research Center, que es uno de los más prestigiosos de desarrollo de informática, etcétera, etcétera. Aquello se perdió. IBM se iba a quedar aquí, el pabellón de IBM desapareció. Yo creo que perdimos una oportunidad, y perdimos una oportunidad porque en aquel momento los políticos no vieron que Expo podía haber sido un centro tecnológico. Y yo creo que con toda su buena voluntad ellos optaron por un modelo en que fuera parque de atracciones, que hubiera una parte de núcleo empresarial tecnológico y eso, que hubiera otra parte más volcada a la ciudad. Y al final eso no puede ser. Al final tú tienes que decidir, tú tienes que tomar opciones, y hubiera sido un sitio ideal para aprovechar ese impulso tan maravilloso que dio la Expo de 92, pues para haber tenido aquí un centro de creatividad, de investigación, de humanidades, de diseño, de última generación, científico, académico, porque la ciudad es perfecta para eso. Tenemos la suerte de que vivimos en una ciudad maravillosa, y entonces cuando vives en una ciudad maravillosa, pues es duro aceptar que no puede ser maravillosa porque pierde oportunidades. Que hay muchísimo talento, hay, por ejemplo, en centros de investigación del CSIC o departamento de universidad, aquí hay gente brillantísima, hay gente muy buena, hay equipos espectaculares en cualquier ámbito, biomedicina, nuevos materiales, biodiversidad, que es mi ámbito en la universidad, en ingeniería. Hay grupos que son de primer nivel mundial, ¿no? ¿Quién los conoce en Sevilla? No quiero que la crítica esa se traduzca con que lo que tenemos ahora no vale nada. Todo lo contrario, ya lo he dicho que hay muchísimo talento aquí. La cuestión es que para mí eso está al 60% de lo que podría haber. Yo, muchos amigos míos que vienen, que son ornitólogos y eso, pues lo primero que quieren es que vayamos a la Giralda a ver los cernícalos. Además, cazan por la noche, aprovechando que están las luces de la iluminación artificial que atraen a polillas y atraen a mariposas. Y entonces, pues, esa es una de las joyas de la ciudad, los cernícalos. Bueno, de aves tenemos unas pocas. Los vencejos pálidos, por ejemplo, ¿no? Que es una especie pues, que se distribuye en el área mediterránea de Europa, y los tenemos aquí, que son legendarios, los vencejos de Sevilla. Tenemos 2 especies de vencejos de Sevilla, y es muy divertido ir por la calle y jugar a identificar cuál es un vencejo pálido y cuál es un vencejo común, porque además son de los pares de especies que son difíciles de distinguir, ¿no? Y entonces eso, pues muchos extranjeros que vienen pues lo aprecian mucho. Y luego, pues sí, en cualquier jardín pues puedes ver también varias especies de mariposas, menos de las que se puede ver si sales fuera de la ciudad y eso, pero todavía pues se pueden ver
algunas bastante interesantes, ¿no? Sevilla es una ciudad que tiene la naturaleza muy próxima, no solo por la riqueza, por ejemplo, de parques que tiene, sino o mismo, por ejemplo, por las calles con el naranjo. Cuando los naranjos están floreciendo, pues realmente se pueden ver cosas interesantísimas ahí, los abejorros polinizando los naranjos, incluso pájaros pues libando el néctar de las flores y con toda la cara llena de polen de naranjo. Hay que fijarse, claro, es como estas cosas, ¿no? que tienes que alguien, o ir con alguien que te lo enseñe, que te ponga las gafas, ¿no? Como cuando vas a un museo, al Museo de Bellas Artes y ves las pinturas, no es lo mismo ver el cuadro que alguien te diga que te fijes en los detalles de cómo está compuesto, cuál es la composición, cómo aquí fue más descuidado en los trazos y aquí fue, en fin, pero desde luego es una ciudad apasionante para vivirla, y esto es solo desde este punto de vista, porque si eso lo mezclas con la riqueza cultural y de patrimonio histórico, pues ya, ¿qué quieres que te diga? Todo el conocimiento que nos ha transmitido Pedro Jordano, como investigador y como ciudadano, nos debe impulsar a no perder oportunidades, ni a nivel individual ni como sociedad, ni para que Sevilla pierda oportunidades en su desarrollo, ni para que nuestro ecosistema se siga degradando.